Bien, bueno, pues vamos hoy a, continuando un poco con el tema de las funciones financieras que explicamos el otro día. Excel nos ofrece una herramienta que es esta de análisis de hipótesis. En el análisis de hipótesis hay tres opciones, que es buscar objetivo, que ya hemos visto, pero que lo voy a recordar hoy un poquito, ¿vale? Administrar escenarios y tablas de datos. Entonces, nos vamos a centrar en estos análisis de hipótesis y luego nos vamos a centrar en Solver. Vamos a ir poquito a poco por cada una de las hojas explicando cosas, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hace análisis de hipótesis? El otro día, cuando nosotros calculábamos o hacíamos el cuadro de amortización o calculábamos la cuota para un tipo de interés, etcétera, pues hacemos una operación que nos permite calcular eso, una cuota para un plazo y para un tipo de interés. Pero en muchas ocasiones a nosotros lo que nos interesa es, pues eso, hacer hipótesis. Es decir, ¿y si pasa esto? ¿Y si pasa lo otro? ¿Y si considero esta opción? ¿Y si considero esta otra? Y entonces nos gustaría que eso nos diese un resultado, ¿vale? Entonces, eso es lo que nos ayuda a hacer esta herramienta. Bien, empezamos por recordar un poquito lo que era buscar objetivo. Buscar objetivo se utilizaba para obtener un resultado deseado cambiando un valor, pero solo nos permitía cambiar un valor, ¿vale? Recordad que decíamos, bueno, pues teníamos con buscar objetivo, teníamos este supuesto que teníamos un capital de 30.000 euros, una tasa del 5,50 anual y un plazo de 240 meses. Lo que hacíamos es a calcular la cuota, por ejemplo, en este caso, ¿vale? Decíamos, pues, con la función pago, como hemos hecho en las anteriores, como el interés o la tasa que me das anual lo divido entre 12, el número de periodos y el valor actual, el valor actual. Entonces nos da, obtenemos la cuota, ¿vale? Entonces, yo puedo tener estos supuestos o se me pueden ocurrir estos supuestos. Solo puedo pagar una cuota de 1.800 euros. Me sale una cuota de 2.063 y no puedo pagar nada más que 1.800. Y la pregunta es, ¿qué puedo cambiar? Pues puedo cambiar el capital, puedo cambiar el tipo de interés y puedo cambiar el tiempo. Hombre, en un préstamo es muy difícil que yo pueda cambiar el tipo de interés, ¿vale? Porque es algo que va a estar pactado previamente y de ahí no me van a dar muchas opciones a cambio. Pero bueno, podría hacer esos tres cambios. ¿Qué ocurre con buscar objetivo? Que con buscar objetivo lo único que yo puedo cambiar es una de las tres cosas, no puedo cambiar las tres cosas a la vez. Y lo que hacíamos era, y recordamos, siempre la celda objetivo tiene que contener una fórmula, sea la que sea, en este caso la función pago, en otro caso puede ser una suma, sea la que sea, siempre tiene que contener una fórmula. Lo recordamos esto, ¿verdad? Entonces, para utilizar la función objetivo, la opción de buscar objetivo, simplemente era, decíamos, definir la celda B6, la que contiene la fórmula, con un valor. ¿Qué valor? Y ojo, porque si estoy utilizando la función pago sin utilizar ABS, el resultado es negativo. Por lo tanto, tengo que poner menos 1.800. ¿Vale? ¿Cambiando qué celda? Y entonces diríamos, bueno, pues cambiando el capital. Aceptamos y nos va a dar una solución, ¿vale? Podremos estar de acuerdo o no. Si lo que hacemos es cambiar el tipo de interés, pues hacemos lo mismo, menos 1.800 y cambiando qué celda, el tipo de interés y vamos a obtener un resultado, pues al 3,89 para poder pagar ese 1.800. Claro, que el banco decida bajarme prácticamente 2 puntos el interés, pues bueno, ya tendríamos que ser muy buenos clientes para que nos hicieran ese favor, ¿no? Y luego, pues por último, sería cambiar el plazo, es decir, siempre es lo mismo. Un ejemplo que os he puesto ahí o que tenéis aquí, ¿vale? Y que quiero que hagáis vosotros. Dice, tenemos una factura, hay una serie de artículos, precios, etcétera, un importe, un descuento, etcétera. Dice, buscar el descuento necesario para que la instalación del mobiliario no supere los 3.000 euros, IVA no incluido. Es decir, para que esto no supere los 3.000 euros. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Es decir,
No tiene por qué ser siempre el buscar objetivo en una cuestión así de simple, es decir, que tenga 3 parámetros. Yo podría en esta factura cambiar cualquier otro dato. Entonces, con buscar objetivo, lo único que tengo que hacer es asegurarme de que esa fórmula, de que esa celda tiene una fórmula y buscar objetivo diciendo, esa fórmula, ¿qué valor tiene que tener? 3.000 euros. ¿Cambiando qué celda? Y me dice, cambiando el descuento este de aquí, ¿vale? Y aceptamos. Pues mira, para que eso ocurra tienes que hacer o te tienen que hacer un descuento del 34%. Bien, ¿para qué nos puede servir esto? Pues oye, mira, si yo sé que como máximo en los muebles del comedor me voy a poder gastar 3.000 euros, pues tengo que luchar con uñas y dientes porque el proveedor de esos muebles consiga que me haga un descuento del 34%, que incluidos el resto de gastos, etcétera, es lo que yo me puedo permitir. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues no tiene por qué ser una cosa, una cuestión, lo voy a dejar cancelar, no tiene por qué ser una cuestión simplona como puede ser un cálculo de cuotas, sino que podríamos cambiar cualquier otra cosa. Es decir, hemos dicho el descuento, pero yo qué sé, pues digo, pues cuánto tiene que costar la estantería o cuánto me puedo gastar en el sofá para que esto sea el importe, este importe total o la base imponible sin IVA sean 3.000. Cualquier cosa que se nos ocurra, ¿vale? Entonces, vamos a hacerlo. Decimos, bueno, pues vamos a ver cuánto tendría que costar esa celda. Tiene que ser 3.000, no puedo gastarme más, cambiando que, pues, mira, yo he comprado un sofá de 1.500, es el que he visto, pues vamos a ver cuánto tendría que gastarme en el sofá, porque el resto no lo puedo cambiar. Entonces, bueno, pues tendría que buscar un sofá de 446 euros. ¿De acuerdo? Claro, pues esto, como decimos, con el buscar objetivo, puedo cambiar solo una cosa. Lo ideal sería que yo pudiera cambiar todas y ajustar el precio de todo para poder obtener el resultado deseado. ¿Cómo hacíamos eso? Que ya lo comentamos también. Eso lo hacíamos con la función Solver, ¿vale? O con la herramienta Solver, que es también una herramienta de análisis. Hasta aquí recordamos el buscar objetivo y no tenemos problemas. ¿Sí o no? ¿Todo bien? Bueno, tenemos otro análisis, otra herramienta de análisis que son los escenarios. Vamos a ver qué es esto de los escenarios. Nos vamos a la hoja de escenarios. No me decís si tenéis problemas, pues ya está. Bien, ¿para qué se utilizan los escenarios? Los escenarios se utilizan para ver distintas opciones, es decir, para evaluar eh, dentro de, por ejemplo, este préstamo que tenemos aquí, las posibles variaciones que yo pueda hacer. Es decir, bueno, pues vamos a ver, quiero un escenario que sea, se le suele llamar optimista, pesimista y normal, ¿vale? Serían los escenarios. ¿Qué es un escenario optimista? Bueno, pues decimos que un escenario optimista que en el banco nos va a dejar muchísimos plazos y un tipo de interés muy bajo, ¿vale? Entonces, bueno, pues podríamos coger y cambiarlo. ¿Qué sería un escenario pesimista? Pues dice que nos va a dejar pocos plazos y que el tipo de interés sea muy alto. Y el escenario normal, que podría ser partir de un escenario normal, como puede ser este, ¿vale? Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es dibujar esos 3 escenarios. Cuando digo dibujar, no quiere decir que tengamos que hacer, estos son imágenes que yo os he puesto aquí, pues para el ejemplo, sino que lo que tenemos que hacer es crear estos escenarios. Es decir, hay una serie de pasos que tenemos que hacer antes de utilizar un escenario. Os los he puesto aquí. Primero, crear el escenario, dar el nombre al escenario y decidir qué celdas van a cambiar y dar valores a las celdas. Uy, ¿cómo ha quedado esto? Y no sé, a las celdas, ¿vale? Luego, utilizar esos escenarios, crear las hojas de resumen o tablas dinámicas y también una vez que esos escenarios están creados, los podemos copiar a otras hojas. Esos serían los pasos. ¿Cómo se crea un escenario? Bien, pues es muy simple. Nosotros vamos al escenario, pero espera, aquí, que estoy pincha fuera. Vamos aquí a administrar escenarios y le decimos,
En este momento no hay ningún escenario, ¿vale? Le decimos, bueno, pues vamos a agregar escenarios. Me pide un nombre, y entonces, pues por eso os he puesto los ejemplos, y le decimos, bueno, pues este va a ser el optimista, ¿vale? ¿Qué celdas van a cambiar? Pues yo quiero que cambie, porque dice, me deja muchos plazos y el tipo de interés es muy bajo. Pues entonces, las celdas que quiero que vayan a cambiar, que van a cambiar son la tasa y los plazos. Y aceptamos. Me dice, ¿puedes poner un comentario? Bueno, pues podemos poner un comentario si quisierais. Este escenario es optimista y lo he creado este día, por ejemplo. Pero bueno. Protección, si queremos evitar cambios, lo dejamos como está por defecto y aceptamos. Y lo siguiente que me va a pedir es que le diga qué valores en este escenario, en este supuesto, qué valores van a tomar la tasa y el plazo. Digo, bueno, pues como es un optimista, yo pienso que me va, y siempre el interés lo tenemos que poner en tantos por unos, que me va a dar el 0,035, es decir, porque yo sé que los intereses ahora mismo están al 7 y pico, digo, pues optimismo para mí es que me dé un interés del 3,5 y que además me va a dejar pagarlo en 360 meses. Agregamos. Vale, quería haber dicho aceptar para que lo vieseis. Cancelo. Entonces ya tenemos aquí el escenario optimista, ¿vale? Agregar otro. Y vamos, ahora creamos el que llamamos pesimista. Pesimista. Y las celdas que van a cambiar, pues van a ser las mismas, ¿vale? Aceptamos y le decimos que el pesimista es que nos van a cobrar un 8,5 de interés y que los plazos que nos van a permitir son 140 plazos, 140 meses, ¿vale? Y le decimos agregar. Y automáticamente sale para crear otro, ¿vale? Y le ponemos aquí el normal, ¿vale? Decimos que las celdas cambiantes son estas y que he puesto yo aquí en el normal, no me acuerdo qué puse. Va, cancela, espera a ver. Voy a mirar el que puse. El 5,5 y 2,40, vale. 5,5. Entonces, hipótesis, administrar escenarios, agregamos, le decimos normal. Las celdas cambiantes son las mismas y el tipo de interés es el 5,5, es lo que están dando habitualmente, y 240 meses para el pago. Y aceptamos. ¿Vale? Los escenarios están creados, ya están aquí. Ahora mismo puedo eliminar un escenario, puedo modificar un escenario, es decir, pues el normal lo voy a cambiar y digo, pues en vez del 0,55, el 0,58 o lo que sea, es decir, podría hacer una modificación. Y una vez que están creados los escenarios, aparece combinar, que ahora os explico qué es, y resumen. Y entonces yo le digo, bien, pues dame un resumen. Y me dice, ¿dónde quieres el resumen? Perdón, me pregunta, sí, ¿qué tipo de resumen quieres? ¿Un resumen sencillo o una tabla dinámica? ¿Y cuál es la celda resultado? Digo, pues la celda resultado tiene que ser la celda de la cuota, es decir, aquella que tiene la fórmula. Y aceptamos. Y entonces aquí me da el resumen del escenario. Pero fijaos que me da el resumen en una hoja nueva en el que aparecen los valores actuales, el optimista, el pesimista y el normal. Y digo, bueno, pues entonces ahora ya puedo valorar. Dices, vamos a ver, si yo consiguiese que el banco, es decir, lo que está dando el banco de forma normal es un 5,5 y 240 meses. Me saldría una cuota de 1.031. Si me voy al optimista, que sería lo ideal, serían 673 euros y al pesimista 1.600, ¿vale? Esto he partido de unos valores que pueden ser estos o puede ser cualquier otro, ¿de acuerdo? Y me dice, estos son los valores actuales y estos son los escenarios que tú has puesto, ¿vale? Claro, el escenario está, fijaos que lo que ha hecho ha sido crear una hoja que es un resumen del escenario y ¿qué es lo que ha creado? Pues ha creado un esquema, perdón, que no me salía, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues ese esquema podría haber distintas formas de ver el esquema. También tendríamos esta otra opción, pero bueno, como veis,
pues en este caso es muy pequeñito, pues si quitamos las opciones que hemos puesto, no nos va a dar nada. Pero, ¿qué ocurre con este resumen? A mí me dice aquí, celdas cambiantes B3 y B4 y celda resultado B6. ¿Y qué es eso? Yo no sé lo que es, porque ahora me acuerdo que esto es el interés y que esto es el tiempo, pero ¿y por qué no es el capital esto? ¿Me explico? Entonces, ¿cómo hacemos para que aquí salga un nombre? Porque claro, B3, B4, B6, hombre, a ver, me sirve porque si me vengo aquí, pues veo lo que es, pero realmente no está saliendo como debe, o sea, no está quedando bien. Esto no se podría presentar así. Si esto lo que vamos a hacer es imprimirlo y presentarlo para que lo estudie alguien, pues tenemos que decir qué es cada cosa. ¿Cómo hacemos para que nos salga cada una de estas cosas con un nombre? Es decir, para que nos salga aquí el nombre en vez de la celda. Bueno, pues es tan simple como tenemos que ir, vale, tenemos que ir a la hoja escenarios y a esa celda ponerle un nombre, ¿vale? A las celdas que cambian y que nos muestran el resumen, les tenemos que poner un nombre. Simplemente, pues aquí le ponemos interés, a este le ponemos plazo, plazo meses, por ejemplo. Vale, que no puedo poner el guión. Plazo meses, y a este le ponemos cuota mensual, cuota mes. Hemos puesto nombres, es decir, ya tenemos, esta se llama interés, esta se llama, bueno, esta no se llama, plazo meses, ahora sí, y cuota mes. ¿De acuerdo? No hemos hecho nada. ¿Qué ocurre si yo ahora, los escenarios están ahí, no se borran? Me voy a los escenarios y le digo, haz un resumen nuevo. Digo, la celda cambiante es la B6 y acepto. Me genera por cada vez que yo lo ejecute una hoja resumen. Y entonces ya ahora en esa hoja resumen me dice intereses, plazo mes y cuota mes. Ahora ya sí que esto pues me está indicando qué es lo que es cada una de las filas y a qué corresponde cada una de esas cantidades. Bueno, pues esto es lo que se hace con administrar escenarios. Podemos administrar escenarios, crear escenarios 50.000, los que queráis, todos aquellos que se os ocurran. Y una vez, en función de los datos que tengáis, pues lógicamente las celdas cambiantes van a ser unas, van a ser otras, y los resultados que vais a obtener es esto. ¿Vale? Bien, vamos ahora a ejecutar. Elimino esta hoja, que es la fea, eliminar. Y voy a ejecutar estos escenarios, pero le voy a decir que lo que va a hacer es un resumen, pero un informe de tabla dinámica. La celda cambiante es la B6, está bien, y acepto. ¿Qué es lo que sale? Bueno, pues como veis, me sale un informe, perdón, de tabla dinámica en la que me enseña lo que es la cuota mes, ¿vale? Me dice todas, porque no hay más, ¿vale? Digo aquí aceptar, pero vamos, cambiado por Sofía, todos los escenarios, no hay más opciones, y me da la cuota para cada uno de los escenarios, normal, optimista y pesimista. Esto es lo que me deja. ¿Qué ocurre? Que normalmente con los resúmenes, si los datos que son poquitos, un resumen en tabla dinámica, pues no me aporta excesivamente. Pero si lo que estoy haciendo es un resumen de una cantidad de datos o de de unos datos muy grandes o de una tabla muy grande de datos, pues si lo que obtengo es una tabla dinámica, lógicamente después con esa tabla dinámica puedo filtrar o puedo hacer lo que hacíamos con las tablas dinámicas. ¿De acuerdo? A ver, Vanessa, ¿puedes repetir lo que has hecho? Lo de los valores. Lo de los valores, ¿te refieres a que salga esto aquí, Vanessa? ¿Hasta que salgan aquí los nombres? Vale. Bien, para que salgan los nombres, lo que teníamos que hacer era poner a las celdas que yo le he dicho que cambien un nombre.
Entonces, lo que hacemos es, en la celda, nos ponemos y le ponemos un nombre, interés, o tipo de interés, por ejemplo, podríamos poner tipo interés, guión bajo me vas a dejar, a ver, no me deja. Tipo de interés, voy a cambiarlo, tipo interés, ¿vale? No me, bueno, que ya tiene un nombre, no me deja cambiarlo. Tendría que ir a, ¿dónde tendría que ir a hacerlo para cambiar el nombre? Fórmulas, administrar nombres y aquí cambiar, ¿vale? Mira, sí que me lo había dejado, pero me lo ha puesto como otro nombre distinto, ¿de acuerdo? Entonces, lo tendríamos que modificar aquí. Tendríamos aquí tipo de interés y tipo de interés, todo. Entonces, lo único que hacemos es ponerle nombres a las celdas, plazo meses y cuota mes. Cuando yo he puesto nombres a esas celdas, ¿vale? Lo único que hago es ejecutar de nuevo los escenarios. Cada vez que lo ejecuto y creo un resumen, voy a decir un resumen normal, simple, me va a crear una hoja nueva, ¿vale? Y entonces pues nos va a aparecer ya interés, plazo, mes, cuota, mes. Simplemente era eso, ¿vale? A ver, tabla dinámica, escenario 2 y resumen de escenario. Fuera, eliminar. ¿Entendido? ¿Sí? ¿Sí o no? Vanessa sí, el resto sí. Vale, perfecto. Bueno, bien, yo tengo aquí los escenarios. Y aquí están los escenarios que tengo en esta hoja. Los escenarios se crean solo para la hoja en la que estoy trabajando. Si yo me voy a cualquier otra hoja o una hoja nueva, digo, ay, pues voy a hacerme aquí otro invento y voy a utilizar los escenarios. Vamos a escenarios, vemos que en esta hoja no hay escenarios. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Que tengo que hacer los escenarios para todas las hojas del libro? No, sí tienen que estar en todas las hojas que yo quiera utilizarlos, pero no tengo por qué crearlos de nuevo si van a ser los mismos. ¿Cómo hago? Pues aparece lo de combinar. Y entonces digo, combinar. Y dice, ¿de qué hoja te quieres traer los escenarios? Digo, pues de la hoja escenarios. Acepto y esos son los tres escenarios que nosotros tendríamos para copiar, ¿vale? Mostrar el optimista, si le decimos pesimista, mostrar y normal, mostrar, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que ahora en esta hoja yo ya tengo los escenarios otra vez, ¿vale? Es decir, ¿cómo se copian los escenarios? Pues simplemente en la hoja que yo quiera copiarlo, le digo combinar y le digo de dónde me quiero traer los escenarios y ya está. ¿De qué hoja están? Si yo voy a tabla de datos, dice, existen 0 escenarios en la tabla de origen. Si me pongo aquí, dice que existen 3. Si voy aquí, 0. Entonces, aunque me muestra todas las hojas, yo puedo ver desde aquí si hay escenarios o no. No tengo que ir a la hoja a comprobar si tiene escenarios. ¿De acuerdo? Entonces, es así de simple. No tiene nada más. Bien, seguimos. Voy a cargarme esta hoja y nos vamos a las tablas de datos. Los escenarios nos pueden ayudar, pero también nos puede ayudar mucho utilizar lo que es una tabla de análisis, ¿vale? Una tabla de análisis que no son las tablas, es decir, no estamos hablando de insertar una tabla, ¿de acuerdo? A la que le dábamos formato, sino que estamos hablando de tablas de datos, obtener tablas de datos. Las tablas pueden ser de una variable o de dos variables, ¿de acuerdo? Es decir, puede ser solo una variable, el tipo de interés, una variable solo, los plazos, o pueden ser dos variables, el tipo de interés y los plazos. Es decir, sobre el ejemplo que estamos manejando, es decir, sobre este de aquí, tenemos el capital, la tasa y los plazos y hemos calculado una cuota, como siempre. Vamos a manejar el mismo ejemplo, ¿vale? Entonces, me interesa a mí ahora saber, vale, esa es la cuota con un 5% de interés. Y yo podría hacer o saber cuál es la cuota si doy valores distintos valores a ese tipo de interés, es decir, si digo, si es del 1% hasta el 9% o al 15%, a lo que queráis, puede ser lo larga que queráis, ¿vale? Entonces, para construir la tabla de datos que me va a dar esa opción, lo único que tengo que hacer es escribir la variable, ¿vale? Si lo que voy a hacerlo
es en columna de esta forma y en la columna de al lado, tal y como lo estáis viendo posicionado, aquí le tengo que decir que esto siempre va a ser igual a, es decir, igual a B6, es decir, a la celda que contiene la fórmula. Y lo dejamos ahí. Ya está. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues simplemente seleccionar este trozo que incluya los porcentajes y que incluya la cuota y nos vamos a análisis y digo tabla de datos. ¿Vale? Y ahora me pide, a ver, el dato que cambia, este dato que aparece aquí, ¿vale? ¿Qué celda es de lo que es el dato inicial? Es decir, este porcentaje dentro de lo que es el resultado o la operación, ¿qué celda es? Y me dice fila o columna. Si yo lo estoy haciendo tal y como lo estáis viendo, esto es columna. Entonces digo, la celda de entrada de la columna, es decir, este porcentaje, es esta celda de aquí, la de la tasa. ¿Qué es lo que va a hacer? En definitiva, lo que va a hacer es decir, calcular esta fórmula, pero aplicando en vez de este 5%, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, etc. Y aceptamos. Y automáticamente obtenemos el resultado. Entonces me dice, mira, si fuese el 1% de interés, esta sería la cuota. Y fijaos lo que pone. Tabla B3. ¿Vale? Es decir, me está diciendo que la entrada para este cálculo, que es exactamente igual a este de arriba, lo coge de aquí, de B3. Es decir, lo que va a hacer es sustituir el dato de B3 por este dato de aquí. Y lo va a hacer y lo va a calcular. Nos sale con un montón de decimales. Bueno, pues eso ya es cuestión de decir, pues mira, voy a quitarle decimales porque no me gusta cómo sale o le voy a poner formato moneda directamente y ya está, ¿vale? Ya tengo la solución. Si os dais cuenta, cuando llega al 5% coincide con lo que nosotros habíamos calculado. Entonces, nosotros estamos analizando una hipótesis, es decir, los distintos tipos de interés para ese capital y ese plazo, ¿qué cuota me saldría? Esta es una forma de hacerlo. ¿Tengo que hacerlo siempre de esta manera? No, porque si os dais cuenta, cuando yo he ido a hacer las tablas, las hipótesis, me pide entrada en columna o entrada en fila, ¿vale? Entonces, como en este caso solo hay una variable y esa variable está en columna, pues lo coloqué en columna y le dije que era B3, ¿vale? Si yo lo que quiero es un segundo supuesto, analizar con este tipo de capital y esta tasa de interés, que este capital es que lo necesito y el interés es que el banco me ha dicho que de ahí no se mueve, pues vamos a ver si puedo cambiar los meses y qué cuota me saldría en función de los meses que yo considere en el estudio, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hago? Bueno, pues poner meses, es decir, poner intervalos de meses, 120, 140, 160, lo que consideremos de meses. Y hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho aquí arriba. Colocamos en esta celda, le decimos que es igual a lo que ponga el cálculo de la cuota. Y ahora, me habéis dicho nada. Lo que hacemos es seleccionarlo, ¿vale? Exactamente lo mismo que antes. Sigue siendo una variable. ¿Y la variable en qué está? Está en fila. Esta está en columna, esta está en fila. Entonces ahora, hipótesis, tabla de datos, la celda de entrada de la fila, es decir, de esta de aquí, ¿cuál es? Decimos, pues la celda de entrada es esta de aquí, la del supuesto inicial. Aceptamos y obtenemos el cálculo, ¿vale? Entonces, eran 240 meses, vemos que con 240 meses sale exactamente lo mismo y que me ha hecho los cálculos para los distintos meses, para 120, para 140, para 160, etc. Bueno,
Entonces, una variable en horizontal o en vertical, me da igual. Bien. Y a mí ahora se me ocurre decir, bueno, vamos a ver, ¿y por qué? Pues que así, claro, veo los meses, pero el interés no lo veo cambiado. Y podría yo analizar las dos cosas a la vez, es decir, que cambie el interés y que cambien los meses. Y que me dé la solución diciendo el 2%, 120 meses, el 2%, 140 y así sucesivamente. A mí también me sale con signo negativo, Maritza. Todos con signo negativo porque la cuota sale con signo negativo. La función pago sale con signo negativo, entonces todos salen negativos, ¿vale? Si no queremos que salga negativo, pues aquí tendríamos que ponerle la BS, pero bueno, es igual, ¿vale? Entonces, vamos con dos variables. Pues con dos variables lo único que tengo que hacer es construir la tabla y fijaos que la construcción de la tabla es la misma, es decir, yo tengo una celda en la que digo que es igual a la celda B6, el contenido de la celda B6. Y luego tenemos una variable en filas y la otra variable en columnas. Entonces, ¿qué es lo que hago? Seleccionar absolutamente todo ello. Y cuando voy a análisis de hipótesis, tablas de datos, ahora digo, ¿cuál es la celda para la que contiene el valor de la fila, de la entrada de filas? Digo, la celda es esta, B4. ¿Y cuál es la celda que contiene el valor de la entrada de las columnas? Es esta. Es decir, fila, meses, columna, tasa. Aceptamos y obtenemos todos los datos. Voy a quitarle un poquito de decimales para verlo un poco más claro. Le ponemos número y con dos decimales, ¿vale? Incluso con separador de miles, pero bueno, podríamos cambiarle más formato, usar separador de miles y aceptar. Y ya tenemos, ¿vale? Decimos, ahora ya sí que tenemos para analizar y comparar. Decimos, bueno, pues mira, 120 meses al 8% me sale esta cuota, 160 esta otra, 100, pues 1900 era 240 meses al 5%, ¿vale? Ahí lo tenemos. Esa es la cuota que sale, que es la que teníamos calculada. Si lo que queremos es disminuir la cuota, pues tendríamos que ir viendo pues o más meses o menos interés, ¿de acuerdo? Es decir, pero bueno, esto ya es analizar. Y para esto sirven las tablas y nada más. O sea, es decir, de aquí ya luego nosotros sacamos conclusiones. Entonces, tenéis ahí, bueno, tenéis no porque lo puse después de subirlo. Lo del último, vale. Vale, a ver, lo del último. Es decir, cuando utilizo las tablas de datos, puedo utilizar tablas de una variable en horizontal o en vertical o tabla de dos variables. Entonces, para la tabla de dos variables, la construimos diciendo que hay una celda que siempre va a ser igual a lo que es la celda que contiene la fórmula, ¿m? Y ponemos los meses para los que quiero calcularlo y el tipo de interés para el que quiero calcularlo. Una vez que está construido eso, que eso lo tenemos que hacer, no hay forma de decir pues que lo haga de manera automática, seleccionamos toda la tabla y una vez que hemos seleccionado toda la tabla, incluido el 1900, ¿vale? Nos vamos a tablas de datos y nos pide en el supuesto inicial ¿qué celda contiene el dato que voy a cambiar? Es decir, el dato que está en las filas. Digo, pues la celda que contiene el dato que está en fila es este. Y dice, ¿y qué celda contiene el dato que está en columnas? Este otro. Y aceptamos. Y ya está calculadito. Ya lo tienes, ¿vale? Si vemos, pues vemos aquí que aparece tabla, ¿vale? B3, B4, que son las celdas que contienen los datos y que son las celdas que vais sustituyendo por los valores, perdón, por los valores de esta tabla, ¿vale? Por este y por este. Y ya está. Y nada más. ¿Entendido ahora, Carmen?
¿Sí? Bueno, pues estaba diciendo que cuando lo subí, he escrito, después de haber subido la práctica, la explicación, perdón, se me ocurrió poner este pequeño ejercicio. Entonces, necesito que me hagáis una tabla de análisis para el siguiente supuesto. Variación del capital de 10.000 a 50.000, ¿vale? La variación de plazos de 120 a 300 y el tipo de interés al 5%. Entonces, la variación del capital que quiero que sea de 5.000 en 5.000 euros y la variación de los plazos que sea de año en año, porque si os dais cuenta, 120 meses son, espera que no me acuerdo, son 10 años. Entonces, para 10 años, 11 años, 12 años, 13 años, pero en meses. ¿Vale? Construimos la tabla y construís, por supuesto, lo primero que tenéis que hacer es partir de una hipótesis, es decir, partimos de algo. Podemos un capital, una tasa, un plazo y una cuota. Entonces, eso lo tendríamos que colocar aquí y en este caso, pues decimos, bueno, pues partimos de 10.000, al tipo de interés es el 5 y lo más bajo. Vamos a partir de ahí, calculamos la cuota, me dice que la cuota es esta, ¿vale? Correcto, 106. Pero ahora yo necesito que me hagáis una tabla de análisis para que, que pueda contemplar o que pueda analizar la variación del capital de 5.000 a 5.000 euros y la variación de los plazos de año en año en meses. Voy haciendo con vosotros. Ya está. Ya os dije en su momento que Solver era una herramienta que no aparecía por defecto, es decir, cuando yo voy a datos, aquí no aparece Solver en ningún sitio. Entonces teníamos que decirle que lo pusiera, ¿vale? Lo tenemos que poner y os he puesto aquí donde era. Archivo, complementos, administrar complementos, ir y seleccionar, ¿vale? Perdón. Entonces, lo recuerdo, por si acaso lo tendríais que tener puesto de la otra vez que lo expliqué, pero si alguien no lo tiene puesto, tenemos que ir a Archivo, Opciones, Complementos, Administrar complementos de Excel, ir y marcar Solver. Lo marcamos, aceptamos y nos aparece la herramienta de Solver. ¿Vale? La herramienta Solver lo que nos va a permitir es la primera hoja, que es lo que hacíamos con buscar objetivo, podíamos modificar una celda, pero yo quiero cambiar varias celdas a la vez, ¿vale? Entonces, con Solver nos permite preguntar o modificar valores, distintas celdas de un rango de valor, ¿vale? Para llegar a un objetivo, ¿vale? Entonces, además de todo eso, nos permite poner restricciones, es decir, si yo quiero, por ejemplo, sobre este ejemplo, decir que me haga un cálculo, ¿vale? Que el total sea el que queráis, ¿de acuerdo? De 120, por ejemplo, que dice, nos permite preguntar qué valores pueden tomar un rango de celdas para llegar al objetivo de 120, por ejemplo, ¿vale? Para que esto sea 120, esta celda de aquí, de 12. Entonces, es decir, cambia todo lo que tengas que cambiar para que esto sea 120. Ya no solamente una, sino varias. Nos permite hacer eso y nos permite además decir o ponerle restricciones, es decir, decirle que
esto no puede ser menor que 1, que tienen que ser números enteros, etcétera, etcétera. ¿Vale? Bien, ¿cómo funciona? Os he puesto aquí los ejemplos que vamos a hacer para que los tengáis. Nos vamos a Solver y aparece parámetros de Solver. Y hacemos el primero. Mira, está hecho. ¿Lo tenéis hecho también vosotros? Bueno, decimos establecer objetivo. Y en el establecer objetivo lo que tenemos que hacer, da igual, es ponerle qué celda es la que queremos que tenga, marcar como objetivo. Decimos D12. Ojo, porque si no lo borramos nos lo pone 2 veces, ¿vale? Decimos la celda que tiene la fórmula D12. Bien. Ahora, cambiando qué celdas, es decir, y bueno, para un máximo, un mínimo o un valor de. Digo, quiero que esa celda objetivo tenga un valor de 120 euros. 120 euros. ¿Cambiando qué celdas? Y digo, bueno, pues cambiando las celdas de cantidad. Es decir, voy a cambiar, que cambie las cantidades, porque el precio no lo voy a poder cambiar, pues cambias las cantidades, esas celdas. Y vamos a ver, si tenéis las restricciones puestas, le ponéis eliminar las restricciones para hacerlo primero sin restricciones. El método de resolución, hay 3 métodos de resolución, ¿vale? Aquí se utiliza para problemas no lineales suavizados. Para problemas lineales se utiliza LP simples y luego para problemas el evolutionary, no lo sé decir, evolutionary, ¿vale? Para problemas de solver no suavizados. Lo habitual es utilizar el GR no lineal, pero vamos, tampoco hay mucha diferencia entre este y el simples, ¿vale? Cualquiera de ellos. Lo tenemos hecho. Y aquí en opciones hay una serie de opciones. Ay, ¿por qué se me ha ido? Un momento. Ah, perdón, que es que lo tengo en la otra. Vale. Me salen las opciones y me dice usar una escala automática, la precisión de las restricciones, si quieres, si tuviéramos restricciones, qué precisión queremos que tengan, del 0,0001, ¿vale? Para todos los métodos. Mostrar resultados de interacciones, es decir, lo que va a hacer el solver es hacer iteraciones, empezar a efectuar cálculos, ir dando resultados. ¿Quiero ver todos los cálculos que hace? Pues hombre, no, con que me dé el resultado es suficiente, ¿vale? Bueno, podemos omitir restricciones de enteros, resolver límites, es decir, el tiempo máximo que vamos a darle para que lo resuelva. A ver, Solver es una herramienta que, bueno, va a encontrar una posible solución. No siempre va a dar la misma solución. A mí puede que me dé una solución, a vosotros puede que os dé otra solución, ¿vale? E incluso puede no encontrar una solución, ¿de acuerdo? Porque hemos puesto tantas restricciones o hemos puesto tantas historias que al final dice, no encuentro una solución para esto. Bueno, entonces aquí tendríamos las opciones, el tiempo máximo y las interacciones que queremos que haga 100, 500. Bueno, pues por defecto 100 ya están bien. Luego tenemos para cada uno de los métodos, si queréis además poner alguna otra opción, y el grano lineal y el evolucionario, ¿vale? El simples no tiene más. Bien, acepto. Las opciones las tenemos aquí. Estamos de acuerdo con todo y digo resolver. Y me dice esto, ¿vale? Me da este resultado. Claro, es un resultado, si ha dado 120, lo ha encontrado, pero tengo que comprar menos 9,30 archivadores y menos 7, calculadoras. Eso no es real, yo no puedo comprar menos 9 calculadoras y menos 7 archivadores, ¿vale? Entonces, fijaos que en el momento que le hemos dado el resolver, ahora me sale esta pantalla y me dice, Solver encontró una solución y se cumplen todas las restricciones que has puesto. Como no has puesto ninguna, pues no hay restricciones, ¿vale? Y dice conservar la solución de Solver. Digo, pues hombre, va a ser que no, porque esta solución, ¿para qué lo quiero? Claro, sí, me gasto en bolígrafos 1 euro, ¿vale? Y 250 en tóner de impresora, ya tengo los 120, ¿vale?
y le resto el resto. Pues esto no es real, vamos, es totalmente irreal. Entonces digo, no, conserva la solución de solver. Luego vamos a ver esto, ¿vale? Y digo, aceptar. De ahí que le he dicho conservar la solución de solver. Restaurar valores. No recuerdo qué valores había, eran todos unos menos el último era 41, ¿verdad? Creo recordar eso. Vale, era todo uno menos el último 41, algo así. Bueno, porque es que con esos negativos pues nos van a dar cosas muy raras. Bueno, decimos, bueno, pues sin restricciones, realmente lo que me ha dado no es una solución. Vamos a ponerle restricciones, ¿vale? Dice, entonces, vamos a decir que calcule lo mismo, que haga lo mismo, pero le vamos a poner que tienen que ser todas estas cantidades mayor o igual que 1 y que no pueden ser negativas, ¿de acuerdo? Entonces, volvemos a solver tenemos no tenemos nada. Ponemos 12, el de 12, 120 y las celdas cambiantes son estas. Y entonces ahora decimos agregar restricciones, agregar. Y dice, a ver, ¿qué es lo que necesitas? Digo, pues mira, necesito que todo esto, ¿vale? Todas esas celdas sean mayores o igual que 1. Como mínimo que compre 1, ¿vale? Y digo, agregar. Y ahora me sigue permitiendo poner restricciones. Digo, y además quiero que todas estas celdas, ¿vale? No pueden ser negativos, ¿vale? Tiene que ser un entero. Tienen que ser un entero. No pueden ser negativos porque le he dicho que sea mayor o igual que 1, pues no puede ser negativo. Y además tienen que ser números enteros. Yo no puedo comprar 1,7. Tengo que comprar 1 o 2. A mí no me venden 1,7 bolígrafos. ¿No? A estos. Y aceptamos esas dos restricciones. Ya las tengo, ¿vale? Resolvemos las opciones, el método, resolvemos. Y me ha dado, está en ello, perdón. Y mira, y me dice, pues mira, he encontrado esta solución, mira a ver qué te parece. A mí me ha salido, pues de todo 1, de esta 12, 4 y 4. Bueno, pues sí, podría ser, ¿vale? Sin embargo, si le digo conservarlas, o sea, vale, ha dado 120, hombre. Papel de FAS 12, pues es mucho y muy poquito a lo mejor de archivadores. No podríamos, vuelve a hacerlo, le voy a decir. Y entonces ahora sí le digo, conservar la solución de Solver, aceptar. Y sobre esa solución voy a intentar que me haga otra. Con las mismas digo resolver. Vamos a ver si encuentra. Dice, no, mira, ya lo tengo resuelto, ya está, ¿vale? Podríamos cancelar aquí, aceptar cancelar, ¿vale? Volver al cuadro de diálogo de parámetros es cuando cambie, cuando haga el resultado que vuelva o que me haga los informes en esquema, ¿vale? Bueno, aceptamos. Digo, bueno, pues 12 no. Vamos a poner aquí 15, digo 7 y 8 en esto, ¿vale? Me voy a 114. ¿Eh? Y voy a poner así, lo dejo así. Ya está. ¿Eh? ¿Me tengo que gastar algo más? Pues como he cambiado y ahora si le damos a Solver, le digo resuelve otra vez y me dice, mira, pues ahora he encontrado esta solución. Es decir, sobre una solución yo puedo ir buscando otras soluciones. Tengo que hacer pequeños, lo diré, pequeños cambios para que encuentre otra solución. Y bueno, pues Solver lo que me permite es cambiar varias celdas a la vez, cosa que no me permitía buscar objetos. Como veis, no tiene más complicación que todo esto, pero ¿lo habéis entendido? ¿Sí o no? Espero una respuesta. Vale. Pero fijaos que cuando hacemos Solver o cuando utilizamos Solver, me permite guardar escenario.
y lo que me pregunta ahora o me pide es el nombre del escenario. Digo, solución Solver. Y aceptar. ¿Vale? Luego el escenario está guardado. Y ya está. Y ahora, ¿qué ocurre si me voy a administrar escenarios? Pues que tengo solución Solver. Y que de esa solución Solver yo puedo hacer un resumen. ¿Vale? La celda es esa, acepto y está en ello. Y aquí tendríamos una solución. ¿Vale? Dice los valores actuales estos y la solución de Solver son estos, porque como le dije, guardar los valores coinciden. Si hubiese tenido otros valores, me lo habría dado. Es decir, que yo a través de Solver puedo guardar esa solución como un escenario, ¿m? Encargar y guardar. Bueno, pues podemos cargar y guardar un modelo, ¿vale? Que podría ser este, cargar el modelo. ¿M? A ver, y me dice, ¿desea reemplazar el modelo actual o combinar el nuevo modelo en un modelo actual? Digo, bueno, pues combinar, ¿vale? Y obtendríamos, aquí pues podríamos añadir otra restricción que se me ocurra, pues por ejemplo, que la celda, los toner, ¿vale? Tienen que ser igual a 2 como mínimo, es decir, tiene que ser igual a 2 y aceptamos. Entonces tenemos aquí otro escenario ya, otro parámetro solver en el que tenemos otra restricción y ahora podríamos volver a resolver. ¿No? Y una vez que hemos resuelto, pues podemos guardar otra vez el escenario, es decir, como veis, y cada vez va dando una solución. Tampoco tiene mucho más. Dice que encontró la solución y nada más. ¿Vale? Entonces, nada más. Con eso es suficiente. En la página siguiente, ¿lo habéis entendido? ¿Queda claro el solver? Nos tenemos que quedar con solver que podemos modificar más de una celda para hacer un análisis de determinadas hipótesis y encontrar una solución final, que la celda solución siempre tiene que tener una fórmula y que esa solución de solver la podemos guardar como escenario y obtener un resumen de ese escenario. ¿Vale? Eso sería, en resumidas cuentas, lo que viene a ser el solver.